La leyenda del río del olvido. Una fiesta se celebra a finales de agosto en la localidad de Ginzo de Limia, provincia de Orense. Es la llamada fiesta del olvido. Sus habitantes rememoran un curioso suceso que sucedió en tiempos de la conquista romana y que tiene como escenario el río Limia. En la mitología griega se habla del río Lete como uno de los cursos de agua que hay en el Hades, en el inframundo griego. De él se dice que todo aquel que surque las aguas o beba de ellas perderá la memoria para siempre. Este río mitológico estaría consagrado a Trofonio, que pasó de ser héroe a ser demonio como todo mortal que cae en desgracia. Esas ideas fueron adoptadas por Roma. Una de ellas fue la creencia de la existencia de este río en algún lugar remoto y a la vez alcanzable. La península ibérica se describía como un territorio de selvas y desiertos donde moran grifos, trasgos, hiperbóreos, pigmeos, acéfalos, célebres y endriagos. Comienzan entonces a situar el río Letes en la zona de Galicia, lugar donde se encontraba el Finisterre y comenzaba el Mar Tenebroso. Estrabón afirmaba que al norte del río Limia se hallaban los famosos Campos Elíseos, pero también aseguraba que antes se debía cruzar este río al que se asociaba con el río del olvido. Pero ¿para qué llegar al paraíso si has perdido el camino y todos los recuerdos que tenías? El océano Atlántico se consideraba como el abismo y los habitantes de Hispania como los moradores que estaban al borde del mismo. Los romanos también se vieron influenciados por las historias que contaban los naturales de aquellas tierras, que decían que el río Limia desembocaba en el más allá. Estrabón también cita que los célticos y túrdulos se rebelaron en los alrededores y que tras intentar cruzar el cauce, el jefe desapareció en él y los soldados quedaron dispersos. El Limia, por tanto, quedó marcado como una de las aguas misteriosas que era mejor no cruzar, pues las desgracias se cebarían con los que lo hicieran. Esta creencia estuvo presente hasta que un valiente decidió enfrentarse a la leyenda y vadear el río. Se trató de Décimo Junio Bruto. Las tropas imperiales no conseguían cruzar el río Limia por su cara sur, convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza para los generales. Acampados en la orilla de enfrente, las tribus autóctonas eran conscientes del terror que provocaba aquel río a sus enemigos. Para esta misión, de la que nadie salía victorioso, se escogió a Décimo Junio Bruto. Fue enviado a Hispania después de un paseo breve por la cárcel por motivos políticos, siendo su destino militar una especie de escarmiento después de conseguir neutralizar las escaramuzas de sus enemigos en Lusitania. Llegó a la orilla sur de Limia. En el momento que se disponía a cruzar sus aguas, vio que sus hombres no le seguían. Estos hicieron valer la vieja historia de que aquel río era el río del olvido, por lo que se negaron a atravesarlo, ya que no querían perder su memoria. El general decidió vadear el río de lado a lado él solo. Cuando llegó a la otra orilla para demostrar que no le había sido arrebatada la memoria, hizo una señal a sus soldados y comenzó a gritar uno a uno los nombres de todos los miembros de su ejército. Al ver que su líder no había olvidado la memoria, el temor desapareció en los romanos y cruzaron las aguas de igual manera que Décimo Junio Bruto lo había hecho. Es así como finalmente traspasaron la frontera con la que tantos generales se habían chocado una y otra vez. A partir de ese momento, Décimo Junio Bruto recibió el apodo del Galaico, y aquellas tierras pasaron a formar parte de la Galicia. Después de su éxito en Hispania, el general, que había sido vilipendiado por asuntos políticos, regresaba a la ciudad eterna entre honores. Con el paso de los años sería nombrado procónsul en Lusitania, debido a todos sus méritos en el campo de batalla y a su fama de gran orador, aplaudida incluso por el mismísimo Cicerón.